Es interesante. Tira reactiva la orina y ya sabes que tiene. Por eso antes se llamaba la orina una biopsia. Una biopsia era un tipo de biopsia renal. Claro, lógicamente es no traumática. La orina característicamente va a tener estos problemas en el síndrome hematúrico. Por ejemplo, acá vemos cilindros. Es un cilindro leucocital. O sea, así como pasan los hematíes, ¿listo? Cuando se rompe la membrana basal, también pasan los leucocitos. O se forman, pueden pasar de lo que es la luz capilar, o pueden pasar a través de la región intersticial, ¿ya? O sea, tenemos el túbulo, las células tubulares, túbulo, fuera del túbulo está pues la zona intersticial. Pueden pasar también los glóbulos blancos a través de la pared tubular y pueden formarse estos cilindros hemáticos. Pero característicamente, cuando nosotros tenemos en abundancia cilindros propiamente dichos, son de glomérulo, así como vemos cilindros hemáticos. ¿Por qué tienen la forma de cilindros? Porque toman la configuración del túbulo, del túbulo. La forma del túbulo es la que les hace generar cilindros. Ahora vemos acá acantocitos, ¿ya? Venga, ya no es un hematía normal, es un acantocito. Hay cranocitos en forma estrellada, crenados, o deformados, por los cambios de pH y osmolaridad que se forman. Entonces, habitualmente cuando nosotros ya vemos esto, igual, ya catalogamos, es una glomerulopatía, ¿ok? Cilindros y alteración de la morfología celular, glomerulopatía. Y de ahí se define pues la hematuria. Nosotros dentro de la hematología catalogamos hematuria glomerular y hematuria extraglomerular, o sea, fuera del glomérulo. Si se dan cuenta, algunos tienen una vista un poco más interesante, bueno, acá vemos pues que están las nefritis tubulares. O sea, uno dirá, doctor, ¿no es parte del riñón el túbulo intersticio? Claro, es parte del riñón, pero nosotros al definir la hematuria tenemos que definir desde el punto de vista donde se divide, donde no debe haber y donde debe haber. ¿Dónde no debe haber? Va a haber en túbulo intersticio, pero no existe. ¿Dónde no debe haber? Tampoco debe haber en cápsula de goma, no puede formar parte del intrafiltrado. ¿Y quién es el que evita eso? El glomérulo. Entonces, por eso es hematuria glomerular, ¿ya? Y hematuria extraglomerular. O sea, si hay hematuria es porque ha pasado la barrera del glomérulo, ¿ya? Entonces, la hematuria glomerular es color rojizo, marrón o Coca-Cola. Debe haber más del 70% de hematíes dismórficos, asociado a proteinuria y cilindros celulares. ¿Ok? Eso es hematuria glomerular. Ahí vemos los ejemplos. Y acá hay una parte donde dice creanocitos, que son hematíes dismórficos. Creanocitos más de 15 y acantocitos más de 5. Eso define una hematuria glomerular. Y en ahí, lo que nos ha traumado hasta hace poco, las glomerulopatías están ahí, todas. ¿Ok? Y ahora tenemos la hematuria extraglomerular. En la hematuria extraglomerular, para hacer una diferencial, es color rojizo o rosado. O sea, como lavado de carne. Así como se cocina, pues, daban su carnecita, ¿no es cierto? Esa característica tiene, mira, rosadita, ¿no? Se da con 70% de hematíes isomórficos, o sea, que no han sufrido, ¿qué? Variación. ¿Por qué no han sufrido variación? Porque esto se supone que es un nivel del urotelio, puede ser, de uréter o vejiga, y ahí, pues sí van a ser sometidos pues, a los medios de cambios de pH y de orina y todo, pero no tanto como un hematía que viene del glomérulo que pasa túbulos, se deforman, y en ahí sí hay daños más complejos, porque el pH cambia bruscamente, la osmolaridad cambia bruscamente, no tanto así como en la extraglomerular. Acá hay ausencia de proteinuria, o hay mínima proteinuria, o falsa proteinuria, porque la proteinuria pues, se forma a partir también de proteínas, los hematíes son proteínas, y a veces se dosa y sale la proteinuria, pero es falsa. Hay ausencia de cilindros celulares, y lo más importante, que hay presencia de coágulos. ¿Okay? Si alguien viene a orinar, está orinando coágulos,
llamen urgente al doctor Marco, no lo traen. Lo llevan al glorio, ¿ya? ¿Por qué? Porque los coágulos se han formado extraglomerularmente, ¿ya? ¿Ok? Entonces, los coágulos pueden formar glomerulopatías. Claro, pacientes prostatectomizados inmediatamente van a su hospitalización, tienen hemorragias, forman coágulos y generan uropatías obstructivas y eso genera una nefropatía por obstrucción baja. Empieza a dilatarse el intersticio y finalmente el glomerulio, y hay exudación para el glomerulo. Las enfermedades, entonces, de pronto analizamos el paciente que tiene infección urinaria y tiene hematuria, ¿es extraglomerular o glomerular? Un ejemplo no les digo así, tengo que enseñarles porque si no, dirán, es glomerular, ¿no es cierto? No. Muy bien. Pero no me entra tan fácil, ¿cierto? Solo es un ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos hematuria transitoria o persistente a 3 meses. Estas se deben a fiebre, infecciones, litiasis o neoplasias. Y al ser transitoria, pues no es una patología, ¿no es cierto? Cuando hablamos de enfermedad renal crónica, que muy futuramente ya vamos a hablar, no, ya muy pronto vamos a hablar de pacientes, no vamos a hablar de enfermedad renal crónica y injuria renal para sus siguientes años. Tenemos que tomar en cuenta que una hematuria transitoria es menor de 3 meses. O sea, y eso se define con la enfermedad renal crónica. Más de 3 meses ya se convierte en una patología, ya en cierto grado. ¿Ya? Y acá tenemos sus ejemplos. ¿Ya? Creo que ven a paciente que tiene fiebre, náuseas, vómitos, de pronto se hace un examen de orina, se ve inmediatamente que hay hematíes, ya saben, con características isomórficas, con coágulos, todo eso. ¿Será hematuria glomerular, extraglomerular? Fácil, ¿eh? Extraglomerular. Extra. ¿Ya? Entonces, acá la hematuria persistente siempre es glomerular en la mayoría de casos. ¿Ya? Las relaciones de la hematuria. Por ejemplo, si nosotros tenemos un síndrome prostático, ritmo urinario del paciente, orina 3 de día, como algunos de ustedes, y 4 de noche, algunos de chicos. ¿Qué ha pasado? Eso es un síndrome prostático. Entonces, si se asocia hematuria, dices, entonces un síndrome prostático más hematuria, probablemente haya una neoplasia vesical o una hiperplasia de próstata, ¿ok? Y así todos los ejemplos. De pronto tú tienes, alguien, una jovencita por ahí, tiene infección urinaria, una disuria, simplemente se toma medicamentos y de pronto empieza a generarse, pues, no tiene una, tiene 5 infecciones al año, 6, toma antibióticos, analgésicos y empieza a presentar hematuria. Como antecedentes, lo único que tiene es que toma antibióticos, todavía beta-lactámicos, o tomo AINES, ya crónicamente, 5 o 6 veces al año. Va a tener nefritis tubulointersticial, ¿ya? ¿Vamos a hablar de todos uno por uno? No hay tiempo, ¿ya? Entonces, la patología glomerular siempre se hace una disquisición. Hay que tratar de sacar lo que es los estudios inmunológicos, porque ya les dije, ¿son primarias o son secundarias? Primarias, solo riñón. Secundarias, cualquier cosa que iríamos hablando, ¿no es cierto? Entonces, lo que debemos de ver nosotros cuando hay hematuria persistente, sí puede llegarse a hacer una biopsia. La biopsia precozmente nos puede definir, claro, se va a hacer biopsia, no voy a hacer pues una hematuria extraglomerular, una biopsia, ¿eh? Tendré que, antes de hacer una biopsia, que tenga hematuria, digo, a ver qué me indican, dismórficos más de 70, en lavado, no, que digo, en Coca-Cola o color café, que tengan cilindros hemáticos, ya ahí me animo a ello, más de cuántos granocitos. ¿Cuántos acantocitos? Muy bien. Ahí recién hago biopsia. No puedo hacer biopsia porque quiero. Tengo que hacer biopsia definiendo que es una hematuria glomerular. ¿No es cierto? Entonces ya se va a volver casi nefrólogo. Entonces, esta presencia hematuria nosotros tenemos que definir si es una hematuria verdadera o no es una hematuria verdadera. Por ejemplo, habitualmente cuando vemos nosotros una hematuria, cuando no es verdadera, podemos tener un sedimento claro, sobrenadante rojo, no hematíes al microscopio, pero es de color rojo, dicen, doctor, es de color rojo, es sangre, pero no se evidencia casi nada característicamente.
aplicamos la tira y tenemos que diferenciar nosotros, por lo menos si hay un grupo hemo positivo. Si hay un grupo hemo positivo es mioglobinuria o hemoglobinuria. Y si es negativo, pues una falsa hematuria. Que habitualmente acá, ¿qué van a encontrar? La fenazopiridina, es un medicamento que se toma y tiene color naranja, rojizo la orina. Ahora, si estamos en una hematuria verdadera, después ya de que ustedes ya han investigado, ¿no es cierto? ¿Han visto? Siempre nos queda ver si es transitorio o persistente. La persistente, tenemos que ver si es glomerular o extraglomerular. Acá ya definimos lo que anteriormente ya les enseñaba, cómo diferenciar. Entonces, eso es hematuria, básico, simple, y aún así caen en su plan. Síndrome proteinúrico, otro síndrome, miren cómo. Si ustedes van en la mañana, empiezan a orinar, acá el maestro, pronto orina a chorritos, pero lo más importante es que genere espuma. ¿Qué ha pasado? Proteínas. Las proteínas hay en grado variable. Cualquiera de ustedes puede ir, orinar y generar proteínas, o sea, espuma, y de pronto se desaparece. No hay problema, no se desesperen, pero aquellas que persisten en el tiempo son muy abundantes y hay que tratar de mirar qué cosa. Entonces, en este síndrome, lo que nosotros debemos definir es de que esta proteinuria va a generar un daño renal, con reducción de masa en nefronas, hipertensión capilar glomerular, hay incremento de filtración de proteínas plasmáticas. Disculpen, estoy igual que ustedes, psicobiquímico. ¿Qué pasa? Acá en el daño renal nosotros tenemos que definir, y lo que les decía antes, cuando hay un fenómeno de hiperfiltración, habitualmente que hay un gasto de nefronas. Este gasto de nefronas se va a translocar en que en alteración de la función del riñón. Podemos tener una alteración del sistema renina-angiotensina, puede haber una hipertensión del capilar glomerular. Siempre un daño proteinúrico es un daño renal, disculpen, es un daño, ¿qué les digo? Es un bucle. ¿Qué pasa? Si, por ejemplo, tenemos 1 millón de glomérulos, de este millón de glomérulos mueren 500.000, la mitad. ¿Qué va a pasar con el resto? Va a empezar a hiperfuncionar, va a seguir trabajando, pero de estos 500.000 igual van a morir. ¿Por qué? Porque por las necesidades van a sobretrabajar y se van a morir. Y este resto que queda igualito va a ser. Va a haber mayor necesidad, van a hiperfiltrar, igualito se van a morir. Entonces es un bucle. Por eso es necesario que nosotros definamos y determinemos cuál es la causa o motivo del daño renal. ¿Para qué? Para evitar que ocurra eso. Ya les dije, en un paciente monorreno, un riñoncito nomás, ¿qué pasa? Empieza a trabajar, comer, demandas metabólicas, el riñón hiperfiltra, se gasta, se cicatriza, ¿y en qué acaba? Finalmente, en todo eso. Tanto así que esta hipertensión del capilar glomerular va a generar aumento de la permeabilidad de las proteínas. Y no solamente pues está la albúmina acá, la única que se pierde. Miren, fíjense, ¿qué se pierde? Transferrina, inmunoglobulinas, factores del complemento, factores de crecimiento, angiotensina, todo eso se pierde. No solamente cuando se altera la filtración del riñón, solo sale la albúmina, y salen muchas otras cosas más. Y esto, traslocado a lo que se llama proteinuria, lo que nos va a generar prácticamente es un tráfico. El tráfico de proteínas a nivel tubular nos va a generar pues una hipertrofia de células tubulares, incremento del colágeno y esclerosis. Ese tráfico de proteínas también va a alterar la transdiferenciación de células tubulares a miofibroblastos, o sea, las células tubulares van a girar, van a cambiar su forma. Y finalmente todo esto pues va a generar un proceso inflamatorio, y ustedes saben que la inflamación está en todo sitio. La inflamación está en todas las patologías que ustedes observan. Pero en este caso la inflamación nos va a generar proliferación de fibroblastos, fibrogénesis. Entonces es bueno tener nuestra proteinuria, no es bueno. No es bueno tener, ¿por qué? Porque no solo afecta, la esclerosis no solo afecta a nivel tubular, también afecta a los diferentes sistemas de nuestro riñoncito. Por ejemplo, ¿dónde se forma la EPO? En el riñón. ¿En qué parte? ¿Alguien sabe? Un punto para el examen, para este examen, al que me lo averigüe. Por si acaso, la EPO, ¿dónde se forma? Tiene que ser con nombre y apellido, doctor, se forma en el riñón, no se ¿Ya? Ya hemos visto esto en nefrótico, vamos a hacerlo corto.
Valor 150, normal, ¿no es cierto? Más de 150, patológico. ¿Ok? Rango nefrótico más de 3.5. 3.5 gramos de por Proteinuria y más de, esta no sabían, 2.2 de albúmina. Lo que no sepan, por favor anoten. Método de detección, ya saben, nuestra tira. ¿Ya? Entonces tenemos diferentes patologías. De acá nosotros lo que nos importa actualmente, la que usamos más, es la tasa proteinuria-creatinuria. Proteinuria-creatinuria o la tasa albuminuria-creatinuria. Cualquiera de los dos. Es una orina al azar, no es una orina de 24 horas. En una orina simple sacamos cuánta proteína tiene, cuánto de creatinuria, hacemos una relación y eso, maravillosamente se correlaciona con la proteinuria de 24 horas. Ahí tenemos los valores, ya les dije cómo es. Ahí tenemos, por ejemplo, albuminuria, menos de 30, 300, mayor de 300. Cociente albuminuria, creatinuria, ¿ya? Es muy importante, en miligramos por gramo o en miligramos por milimol. Saben que va a entrar con cambio de las unidades. Es parte de nefrología, saber cambio de unidades. Y eso lo he expuesto acá, su delegado. Aunque no has expuesto esa parte. Igual te hincharán. La transitoria, ejercicio intenso, gestación, fiebre. La gestación es la única que nosotros en cierto grado tratamos de mediar que sea menor de 300 miligramos por decilitro. El resto, si es que tiene la patología, sí, podemos tolerar que haya la proteinuria transitoria. Por ortostatismo es poco frecuente, pero acá, bueno, vemos en algunos sujetos jóvenes, normalmente es menos de 2 gramos. La glomerular, ya sabemos que acá tiene que ser, ¿qué? Selectiva, hemos visto, albúmina. Las no selectivas no son glomerulares, acuérdense. La tubular, ese repaso que me dices es para el examen, porque cada rato le paramos repitiendo. La tubular, acuérdense que acá hay otro tipo de proteínas, la más importante, la de tan por sal, la tubular, por favor. ¿Ya? Por sobrecarga, ya saben, en el mieloma múltiple tenemos que paraproteína. Creo que tengo mucha información por ustedes, ¿eh? No sé, los noto menos así asustados. Ya, la porrenal en infeccioso, y acá lo que tenemos que definir nosotros, por lo menos, si es más de 3.5 de cajón glomerular. Si es inferior a 2 gramos, habitualmente podemos pensar que es tubular. ¿Ya? Y si acá hay una sobreproducción de otro tipo de paraproteínas, ya hagamos nuestra ¿qué laboratorio se hace? ¿Saben qué laboratorio se hace para definir qué tipo de proteínas tenemos? Proteinograma, ¿no? Proteínas. ¿Qué proteínas? Proteinograma. Grama, dibujo de las proteínas. Proteinograma electroforético, por electroforesis, a nivel urinario o sérico, cualquiera de los dos. Ahí les va a salir el tipo de proteínas que hay. De ahí se ve la selectividad, por favor. Bueno, esto ya es otro síndrome que ya hemos hecho. Ustedes han hablado mucho de esto. Lo único que tenemos que definir es que nos va a permitir las pruebas de función renal, definir las lesiones renales, localización anatómica y cuantificar el daño. Podemos tener diferentes tipos de recuento, acá por ejemplo recuento minutado, en el seguimiento de orina, el método de Hamburger. Puede también preferirse que el paciente permanezca acostado y se recomienda que ingiera líquidos. En este caso por una orina simple. Se hace determinación de leucocitos, eritrocitos y cilindros en el examen de orina simple. La orina y creatinina, de la urea y creatina debemos de definir nosotros pues, que son componentes muy importantes para poder nosotros valorar lo que es la función renal. Tenemos diferentes valores, ya dijimos que son dependientes ¿qué? De la masa muscular, la creatinina y la urea de qué? De la dieta, porque son diferenciados, absolutamente, particularmente diferenciados no, pero en mayor proporción. Tenemos que definir, por ejemplo acá, en caso de la creatinina, acá se hace por el estudio método de Jaffe y observamos que a menor edad pues hay menor creatinina, o el sexo femenino. Y el sexo masculino pues hay mayor creatinina. Valores normales, hasta 1.3 en algunos hasta 1.5 ¿ya? Depende del método de Jaffe, ¿ya? Pero lo más importante es que en su cabecita esté, ¿ya? 1.3 varones, 1.1 mujeres, ¿ya? Valor inferior no saben. ¿Ya? Entonces, la relación de urea y creatinina, esta relación es muy importante. Por ejemplo,
Una relación normal es de 10 a 15 sobre 1. ¿Quién cree que sea 10 a 15? ¿La urea o la creatinina? La urea. ¿Cuánto es el valor normal de urea? Está 40. ¿No es cierto? Entonces la creatinina 1, ¿no es cierto? 1.2. Entonces esta relación no tiene que tener. De 10 a 15 sobre 1 es normal. Mayor de 20, o sea, la urea en mayor proporción frente a la creatinina, ya nos está hablando prerenal. Menor de 1 a 5, ¿qué nos significa? Habitualmente ustedes tienen que definir que cuando la creatinina en un varón es un valor normal de 0.7 hasta 1.3, por debajo de 0.7, ustedes van a decir, doctor, está normal, falso, está desnutrido. ¿Por qué? Porque no se forma, no hay suficiente músculo para formar la creatinina basal en el paciente. A veces hay abuelitos de creatinina 0.4, doctor, está normal, falso, nos indica que está desnutrido el paciente. Imagínense, para eso también nos define los valores de urea y creatinina. Lo más importante acá es ese aumento progresivo de la tasa de filtración, que en cierto grado puede influenciar en lo que es el valor de la creatinina, o el aumento de la masa muscular, o carga de creatinina exógena, en este caso, pues en caso de lactancia materna. Bueno, les presento la fórmula de Schwartz, ¿ya? La definen bien. ¿En quién se aplica la fórmula de Schwartz? Tasa de filtración en mililitros. ¿Okay? Solo aplica nada más lo que indica acá, la filtración glomerular por la talla por la constante sobre, ¿qué cosa? La creatinina plasmática. La constante se ha definido 0.3 a 0.35, ¿ya? Para que no sufran ustedes, ¿ok? De la clasificación de proteinurias ya esto hemos hablado harto, ¿no es cierto? Proteínas. Selectividad de proteínas. Cabe señalar, cuando hablamos de selectividad, habitualmente esta fórmula nos pueda ayudar, pero acuérdense que es un poco difícil acá. Solamente por proteinograma podemos definir bien lo que es una selectividad. Porque tratar de sacar el UP de inmunoglobulina G sobre el UP de transferrina, por si acaso, UP significa inmunoglobulina G en orina sobre inmunoglobulina G en plasma. Entonces ese es el UP. El UP de transferrina nos puede definir pues esta selectividad. Para efectos laboratoriales y prácticos, si esta está menor a 0.1 es buena selectividad, de 0.1 a 0.2, 0.1 a 0.2 mediana selectividad y mayor a 0.2 pobre selectividad. O sea, tiene que ser, ¿cuál? ¿La 1, la 2 o la 3? Menor a 0.1. Ya, esta es la fórmula real, la que ustedes tienen que definir y la que va a entrar en el examen, ¿ya? Para que puedan calcular. ¿Ya? Muy bien, pregunta examen. ¿Quién va a responder acá? Creo que nadie. Ya. La idea es que la depuración de creatinina nos define así. Laboratorialmente definimos así la depuración de creatinina. Miren, fíjense, hay un UP de creatinina, o sea, de cajón en su caso, UP de creatinina. Ya, por una relación bien interesante, que es el volumen urinario minuto. ¿Cuánto es el volumen urinario minuto? Delegado, tú que ya esta sesión está clínica, nefroclínica. Volumen urinario minuto. Ante exposición de fisiología al agua. ¿No es 0.5 cc? Creo. No estoy seguro. Cuando ustedes vean volumen urinario minuto, que lo van a investigar porque va a ser una es fácil, por si acaso acá solo hay que reemplazar y sale la tasa de filtración. Alguien dijo, doctor, el plasma pasa por nuestro glomérulo en un volumen de 180. ¿180 qué? 180 litros por
volumen minuto. Eso no era por día, por día es 180. Entonces, si el volumen diario es de 180, ¿el volumen minuto cuánto será? 0.508. Minutos, ¿ah? Estamos hablando de minutos. Sacarán las horas, luego los minutos. Bueno, ahora ¿cuántos minutos tiene? En mediodía, ¿cuántos minutos tiene? No perdamos tiempo. Y finalmente por la superficie corporal. Es fácil, facilito esta. Lo único que tienen que saber es esta forma. ¿Ya? Y ahí se les va a poner. Se les va a poner CRU tanto, CRP tanto, VN tanto, SC tanto. Por favor, calcule la tasa. Y solo va a responder una persona. Igualita, fácil, ¿por qué les digo que es fácil? Porque hemos estado hablando en prácticas, el cálculo de la tasa de filtración por continuado, cálculo por MDR, cálculo por CKD, ¿ya? Y este cálculo es pues laboratorio, el más simple. Cuando hablamos de pruebas de función tubular, nos importa mucho lo que es el UP, la relación de lo que se excreta a lo que emplaza. Entonces, UP de urea, UP de osmolaridad, UP de creatinina. Siempre tenemos que definir nosotros que hay una correlación entre lo que está en concentración en plasma a lo que está en concentración en orina. Lógica, ¿eh? Si yo tengo más en plasma, estaré diciendo pues fuera de rango, diré, pues, su concentración está acumulada, una urea de 100, digo, algo está fallando, o sea, es muy simple de definir. O de pronto digo, UP, digo, la urea a nivel urinario que esté baja, definiré que está baja porque tal vez el paciente no come bien, o está baja porque está fallando el riñón. Entonces, estas relaciones nos van a permitir a nosotros definir cuál es la función tubular. ¿Por qué? Porque lo único, cuando yo tengo en plasma pues un valor, ese valor se puede filtrar. Se ha hablado del glomérulo, se filtra. Cuando pasa a túbulo, en cierto grado, muchos han hablado, ¿no es cierto? El autor se reabsorbe, el autor se secreta. Entonces, esa proporción de absorción o secreción me va a permitir definir a partir del IP. Y eso me va a permitir definir a mí si es que ese túbulo está trabajando o no. Ayer estaban hablando interesantemente, doctor, el sodio se absorbe en un 60. ¿Quién es este? 60. 67% a nivel del túbulo proximal. Ahora imagínense, vamos a sacar el sodio, vamos a sacar el UP de sodio, ¿cómo será? ¿Será óptimo o no será óptimo? Y cuando salga alterado me va a definir, el sodio no está absorbiéndose, hay más en orina que a nivel, en relación a lo de sangre. Entonces digo, no está absorbiéndose. Si no se absorbe ese 67%, a nivel urinario será más alto. Que plasmático no va a variar mucho, va a ser casi estándar. Entonces el UP del sodio está alto, entonces está excretándose de más. Como está excretándose de más el sodio, algo debe estar fallando. ¿Y qué está fallando? La reabsorción a nivel del túbulo controlado proximal. Es la lógica por la cual usamos este valor. Ahí ustedes podrán observar que hay UP de creatinina, el UP osmolar, que son los que más nos diferencian para definir si hay una injuria renal aguda o una oliguria funcional. En pruebas de concentración, acá normalmente se hace restricción hídrica. ¿Para qué? O sea, decimos, no tomes agua. ¿Por qué? Porque queremos que... No, cuando no tomas agua, restricción hídrica, no tomas un día agua, ¿qué va a pasar? ¿Quién tiene que...? Más concentrado. Claro, tiene que ser, pero ¿qué es lo que ocurre en nuestro cuerpo? Ustedes han hablado de fisiología. ¿Qué ocurre? No hay agua. ¿Qué se va a activar? ¿Quién se va a activar arriba para decir no orines? Muy bien, entonces ese tipo de prueba se hace ¿para qué? Para definir y decir si este riñón concentra. ¿No es cierto? La ADH va a empezar a activarse por restricción hídrica, va a decir riñón
concentra, no botes, porque no hay, ¿no es cierto? Agua. Entonces, con eso se trata de valorar pues, la capacidad de ahorro y agua. En condiciones normales va a haber un ¿qué? Aumento de la osmolaridad. Muy bien. Y esta fórmula es interesante, miren. ¿Cómo se saca la osmolaridad? Solamente con la densidad. ¿Cuánto es la densidad? De 1010 a 1030. Entonces hagamos una densidad de 1020. Ya de 1030. 1030 menos 1030. Entre 30, digo, por 30. ¿Cómo está? ¿Cómo está? La osmolaridad. Está aumentada. Aumentada, pues. ¿Se dan cuenta? Interesante, ¿eh? Esta prueba de función. Entonces, cuando ustedes vean pues, un paciente en su orina, digan densidad 1005. 1005 menos 1000 por 30. 150. ¿Y qué tal 150? ¿Es bueno o es malo la osmolaridad? Es malo. ¿Por qué? Ya se descuadró. Está saliendo humo acá, traigan agua. Es que les estoy sometiendo una prueba de qué? De concentración. De concentración. Por eso ahorita van a salir todo amarito. Ya, prueba de dilución. Esta prueba de dilución casi no la usamos nosotros. Es para ver la capacidad de acidificación del túbulo del potasio. ¿Ya? Habitualmente se da al paciente una carga de bicarbonato de sodio. Después de una hora más o menos se mide el CO2 urinario y sanguíneo. Bien difícil, ¿eh? CO urinario. Es un AGA urinario y un AGA sanguíneo. Habitualmente en hospitales complejos, AGA urinario y AGA sanguíneo, con eso ves todo lo que estamos observando. Se hace en otros sitios y se hace. Solo es un más claro, AGA y electrolitos urinarios y AGA y electrolitos séricos arteriales. Y a partir de eso sacas muchas relaciones. Es interesante cómo a veces la parte tubular nos pueda definir bien. Esto habitualmente lo hacemos para definir lo que es acidosis tubulorenales. Ahorita tengo un niño con una acidosis tubulorenal. Interesante el cuadro. La excreción de ácidos, urinaria de ácidos, también mide la capacidad de acidificación del túbulo distal. Acá ya también se administra una carga de amonio. Y esto va a inducir una acidosis metabólica sistémica. Es lo que habitualmente deseamos, es la respuesta que se espera, ¿no? Por eso el pH acá debe ser pues menos de 5.5, como quien dice, sí acidifica nuestro riñón, sí cumple su valor, su manera. Y este dintel para reabsorción de bicarbonato, igual ya también mide la capacidad del túbulo proximal para lo que es la reabsorción de bicarbonato. Todo esto lo hacemos realmente nosotros con el UP, el FENA, fracción excretada. Con las fracciones excretadas de sodio, potasio, calcio, magnesio, fósforo, de glucosa, de urea, nosotros podemos definir dónde está el daño tubular. Más adelante va a estar, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya sabemos dónde se absorbe. Por ejemplo, glucosa, ¿puede haber o no puede haber? No. No puede haber. Entonces, si hay una fracción excretada alta de glucosa, ¿qué quiere decir? Daño a nivel del túbulo proximal. ¿Se dan cuenta? Así de simple. ¿Ok? ¿Ya? Igual del sodio, igual del potasio, del fósforo, del calcio, del magnesio. Es fracciones excretadas. Ahí está. Cuando hablamos de las fracciones excretadas, toda fracción excretada es una relación con el gol estándar. ¿Quién es el gol estándar? ¿Qué UP gol estándar? Creatinina. Es el gol estándar. O sea, a partir de eso medimos nuestra tasa de filtración. Entonces, a partir de la creatinina es nuestro gol estándar. Entonces, todo va a ser relación. UP de sodio sobre UP de creatinina. Eso nos da el porcentaje de la fracción excretada que queremos nosotros. ¿Ya está? UP de oxígeno sobre UP de creatinina, porcentaje. Ahí, por ejemplo. Acá ves reabsorción tubular de fosfatos. Acá de lo que se trata de ver es filtración, reabsorción y secreción de los fosfatos filtrados. Una pequeña relación para definir cómo es. El valor tiene que ser más de 85. ¿Ok? Ese valor nos tiene. Si sale mal, ¿qué estamos definiendo? Que hay una alteración a nivel tubular. La fracción excretada de sodio, ¿no? Igualito, como les dice.
UP de sodio sobre UP de creatina. Pues eso tiene un porcentaje. Un valor normal es menos de 1%. ¿Ya? Si va más de 3, ¿qué estás diciendo? Es muy fácil de definir. ¿Por qué? Porque fíjense, es la U sobre P de sodio. O sea, si el sodio en la orina es alto, ¿no es cierto? Entonces dices, acá en esta relación que estás botando de más. Y comparando con la relación de la creatinina, va a salir más del 1%. Entonces dices, está botándose mucho sodio. ¿Por qué? Si se reabsorbe el 67% en el túbulo contorneado. Entonces, el túbulo contorneado debe tener una tubulopatía. Claro, pero estoy frente a un problema de sepsis. No es una tubulopatía normal y natural. Entonces, ¿qué tubulopatía llamas? La necrosis tubular aguda. O sea, un daño. O sea, se ha lesionado. Ha habido necrosis del túbulo. Por eso no reabsorbe el sodio. ¿Okay? Por eso es esta relación. Igual, excreción urinaria de potasio, pero acá sí es más interesante. Y en eso vamos a ver en electrolitos. En electrolitos. Ahí sí esto sí es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque el potasio ya tiene otras vías, ustedes han visto, ¿no es cierto? A nivel del túbulo colector, ¿qué ocurre con el potasio? ¿Cuál es la relación? Con aldosterona. Pues ya me va a definir esta función tubular que hiperaldosteronismo. Por eso es necesario hacer un valor normal de 10 a 30%. Bueno, excreción urinaria de ácido úrico, más que todo lo hacemos para ver si es que hay, si es que se puede generar nefropatía por cristales o cálculos, ¿eh? Y el valor por lo menos debe ser menos de 14 miligramos por kilogramo por día. Ese es igual, ácido úrico sobre el estándar, creatinina.